People have got to know whether or not their president's a crook. 1972, Washington, D.C. La policía detiene a 5 individuos por un delito con conexiones políticas. Dije que no teníamos nada que ver con aquella locura. No teníamos ni idea de que pudiera llegar a la Casa Blanca. Well, I'm not a crook. Me convertí en gestor de un encubrimiento. El presidente está expuesto a sus What did enemigos. the president know, and when did he know it? Era él o a nosotros. La razón le amparaba a él o a nosotros. Lo de 1972. Apenas faltan 6 meses para las elecciones presidenciales. Esa noche 5 individuos se dan cita en el Hotel Watergate con una intención: entrar clandestinamente en la sede del Comité Demócrata. Es un grupo compuesto básicamente por exagentes de la CIA cubano-estadounidenses llegados desde Miami. Están a las órdenes de Howard Hunt y Gordon Liddy. Trabajan en favor del Comité para la Reelección del presidente Nixon. Es medianoche. Hunt y Liddy esperan en el Hotel Watergate. Un cerrajero fuerza la puerta de las oficinas del Comité Nacional Demócrata. Unos minutos más tarde envía por radio un mensaje en clave: el caballo está en la casa. Traducción: los hombres están dentro. 1:30 de la madrugada. Un experto en electrónica del equipo pincha 2 teléfonos de los despachos. Minutos después, los 5 hombres salen del edificio sin ser vistos. Hunt y Liddy sitúan a otro hombre, Alfred Baldwin, un exagente del FBI, en el Hotel Howard Johnson, al otro lado de la calle. Baldwin tendrá que escuchar las conversaciones de la oficina del Comité Nacional Demócrata y transcribirlas. De la madrugada. Cuando sale el último voluntario del Comité Nacional Demócrata, el grupo entra por la escalera del parking del Watergate. El cerrajero fuerza la puerta de acceso y encinta la cerradura para mantenerla abierta. 1:50 de la madrugada. El guarda de seguridad del parking, Frank Wills, descubre la cinta adhesiva en la puerta de la escalera. Inmediatamente avisa a la policía. Luz en el edificio. Trata de prevenir a los suyos, pero es demasiado tarde. La policía arresta a los 5 hombres a punta de pistola. Uno de ellos se comunica por radio con Gordon Liddy. Y pudimos oírle. Su frase fue: nos han cogido. Pero el hecho no pareció muy relevante. La oficina de la CBS en Washington le asignó la historia a una periodista novel, Leslie Stahl. Acababa de ser contratada. Era la novata de la oficina. El hecho de que me encargasen la noticia demuestra que lo consideraban un caso sin demasiada importancia. 19 de junio. Al día siguiente, Woodward y Bernstein publican la historia. Relacionan el allanamiento con el Comité para la Reelección de Nixon. Uno de los detenidos, James McCord, es el coordinador de seguridad del mismo. Los intrusos olvidaron 2 agendas y un cheque de Howard Hunt en su habitación del Watergate. En una de las agendas aparecen las iniciales de Hunt, junto a las letras mayúsculas W y H. La Casa Blanca califica el caso como allanamiento de tercera categoría. En privado, los asesores personales del presidente temen que la prensa siga investigando. ¿Qué podría desvelar la prensa para que tanto la temieran? Haldeman y Ehrlichman han protegido a Nixon desde principios de los 60. Pero tras el Watergate, el presidente Nixon empezará a cuestionar en público a su círculo íntimo. There had been an effort to conceal the facts, both from the public, from you, and from me. El artículo de Woodward sale en portada. El público conoce que este caso es una de las muchas operaciones ilegales emprendidas por el Comité de Nixon. En la Casa Blanca, el presidente sigue la información del caso. ¿Sabe la Casa Blanca quién está filtrando información al Washington Post? 7 de noviembre, día de las elecciones. Richard Nixon gana en 49 estados, todos excepto Massachusetts. Es la victoria más arrolladora de la historia estadounidense. 7 de febrero.
El Senado crea un comité para determinar si la última campaña de Richard Nixon había recurrido a actividades ilegales. Y busca respuesta a una pregunta. ¿Tuvo el presidente Nixon algo que ver con el allanamiento? La comisión investigadora del Senado inicia sus sesiones. Las cadenas más importantes las retransmiten en directo. La siguiente, el fiscal general, Elliot Richardson, nombra a Archibald Cox como fiscal especial y le ordena que investigue la relación del presidente con el Watergate. Nixon se enfrenta a una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia y a una investigación política en el Senado. A sospechar que haya dispositivos de escucha en el despacho oval. Yo estaba sentada junto a Mary McGrory, una famosa periodista de Washington, y le pregunté, ¿he oído bien? Si hay cintas. Dios mío, ¿qué hay grabado en ellas? ¿Por qué graba el presidente sus conversaciones? El fiscal especial, Archibald Cox, requiere las cintas de la Casa Blanca, pero concede una semana de plazo. Hasta entonces, Richard Nixon no está obligado a entregarlas. Podría haber hecho una hoguera en el jardín de la Casa Blanca para quemar las cintas. ¿Por qué Nixon no las destruyó? 23 de julio. Cox reclama las cintas. Durante meses Nixon se niega a entregarlas. 20 de octubre. Desesperado, el presidente ordena al fiscal general, Elliot Richardson, que despida al fiscal especial. Richardson y su adjunto se niegan a hacerlo y dimiten. Finalmente, el procurador general Robert Bork despide a Cox. La prensa bautiza el hecho como la masacre de la noche del sábado. Permite la publicación de transcripciones corregidas de las cintas. No entrega las propias cintas, pero a los norteamericanos les sorprende el lenguaje vulgar del presidente. Las transcripciones fueron muy comentadas en las reuniones sociales. Nos sentábamos en círculo para leerlas. Había muchos improperios. Eran un buen motivo de diversión. 24 de julio. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordena a Richard Nixon que entregue las cintas de la Casa Blanca. Fue el golpe definitivo. Si no hubiéramos tenido las cintas, no sé si le habríamos derrotado. Se ahorcó con su propia cinta. Esa fue una de las tragedias del Watergate. La cinta del 23 de junio de 1972 es calificada por la prensa como la prueba definitiva. Demuestra que el presidente obstruye la acción de la justicia 6 días después del asalto a las oficinas del Comité Demócrata. En ella, Nixon reconoce que una investigación del FBI descubriría a los asaltantes, pues 4 de ellos son exagentes de la CIA implicados en la operación de Bahía Cochinos. Plazo de 2 semanas para presentar los artículos. Con la inminente amenaza de la destitución, ¿cuál es el estado mental del presidente? 9 días más tarde, el 8 de agosto de 1974, Nixon se dirige a la nación. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. America needs a full-time president and a full-time Congress. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Con su dimisión evita el probable impeachment y el proceso en el Senado. ¿Habría llegado el Senado a destituir a Nixon? El 9 de agosto de 1974, Richard Nixon abandonó la Casa Blanca, llevándose consigo una incógnita. ¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo? El crimen de Nixon fue el encubrimiento del Watergate, que él dirigió.